por ejemplo, las pensiones tienen cierto marcos legales cuando se trata de pensiones, ¿no? Entonces ahí quedó una tarea ahí para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, habíamos dicho que también la selección de la estrategia, pues depende de los requerimientos de rentabilidad y la tolerancia al riesgo del inversionista, ¿ok? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, entonces avancemos. Entonces, habíamos dicho que, bueno, había dos tipos de estrategia, lo que era la activa, que es el usa la información disponible, las técnicas de proyecciones para obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se encuentra diversificado. Y una estrategia pasiva, que ¿a qué nos referimos? Pues es cuando involucra un mínimo aporte y se sustenta en la diversificación para igualar el desempeño promedio de los instrumentos en los cuales se ha invertido, ¿vale? Bueno, y bueno, una de las reglas iniciales es de la diversificación, ¿ok? Y aquí, bueno, vamos a preguntarles a, a ver, veamos, número 17. ¿Quién es 17? Lozano Aguilar Juan Carlos, compañero. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué sabes sobre la diversificación de riesgo en un portafolio de inversión? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿A qué te suena? En dado caso que no tengas experiencia. Pues era tratar de mantener un portafolio con diferentes activos, o bueno, diferentes, ya sea acciones o lo que estés como manejando para tu inversión, para no tener como todos los huevos en la misma canasta. Ok, más o menos bien. Muy bien, muy bien. Dame un número del 1 al 41. 37. Ok. Sánchez García Edmi Gabriela. Compañera. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Qué sabes? ¿Qué suena? ¿A qué te suena lo que es la diversificación en un portafolio de inversión? Y enciende tu cámara, por favor. Sí, bueno, es según lo que recuerdo, el tema que habíamos estado hablando en clases anteriores, que dependiendo del objetivo que nosotros tengamos al crear un portafolio de inversión, pues vamos a ir diversificándolo, pues sí, para conseguir nuestro objetivo, ¿no? Y poníamos el ejemplo de una persona que tiene 70 años y, bueno, no sé, X, ¿no? Y se quiere pensionar y no puede diversificar de la misma manera que a lo mejor alguno de nosotros que quiere crear un portafolio de inversión, porque tenemos diferentes objetivos. Ok, bien, más o menos. Muy bien, muy bien. Efectivamente, un portafolio se tiene, y recordemos que habíamos dicho que, bueno, también teníamos diferentes tipos de portafolios, ¿no? Que teníamos el de riesgo moderado, que es uno de los que más estábamos platicando y poniendo algunos ejemplos. Efectivamente, ¿qué pasa? Cuando hablamos de diversificación dentro de un portafolio, estamos hablando de que vamos a comprar distintos tipos de activos con diferentes niveles de riesgo, de tal manera que exista como una especie de un riesgo promedio en donde yo voy a tener cierta, a lo mejor, digo, el 40% del dinero lo voy a invertir en CETES y el otro 40% lo voy a invertir en acciones con, digamos, han tenido una estabilidad y el otro 20% lo expongo a activos que sean más, digamos, tengan un riesgo más elevado, ¿no? Y en el promedio, pues tengo un cierto nivel de riesgo y ese nivel de riesgo va a tener en promedio un cierto nivel de rendimiento, ¿vale? Entonces, más o menos así es como se van construyendo lo que es un portafolio, tratando de diversificar no solo los productos, sino también el riesgo. Puedo crear como una especie de un promedio, un riesgo promedio de los activos, ¿ok? Más o menos. Más adelante vamos a profundizar en ese tema. Entonces, nuevamente conocimos el perfil del inversionista y ese perfil del inversionista pues nos va a dar cierto nivel de, este,
vamos a poder ponerlo a exponer, ¿no? Y crear con él el portafolio. Entonces, elegir los activos específicos a ser incluidos en el portafolio de inversión. Evidentemente que ahí tiene como una especie tendríamos que decidir, por ejemplo, lo que es en los productos que voy a incluir, dependiendo del nivel de exposición de riesgo y el tipo de construcción del portafolio. Esto ya lo habíamos visto, que se dividen en tres, normalmente renta fija, renta variable y derivados, ¿vale? Son como los productos. Cuando nos decimos renta fija, bueno, proporciona un rendimiento predeterminado sobre un valor predeterminado a un plazo predeterminado. Entonces, alguien que quiera dar algún ejemplo de algún instrumento que tenga renta fija, vamos a elegir a alguien al azar. Permítame tantito. ¿Quién es el 7? García Hernández Arnold Maximiliano. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Un ejemplo podrían ser los CETES, ¿no? Adelante, desarrolla la idea. Pues sí, o sea, ya tienen un monto que vas a recibir. Por ejemplo, no es como una acción en la cual puede variar el beneficio o pérdida que tengas porque pues depende de lo que pase en el mercado. Pero con los instrumentos de renta fija, ya te aseguran que vas a recibir un cierto beneficio. Por lo tanto, es menor, porque ya te lo está asegurando. Exacto. Muy bien, efectivamente, además de que tienen un plazo determinado, ¿no? Tienen cierta temporalidad especificada y no hay tanto riesgo, ¿no? O más bien el riesgo es mínimo, porque a pesar, recuerden, de que sea un CETE y sea el gobierno, pues el riesgo sigue siendo mínimo, porque también tenemos distintos tipos de economías o países, ¿no? No es lo mismo la tasa de interés que va a pagar, por ejemplo, Venezuela que México o que Estados Unidos, si los comparamos, ¿no? Ok, muy bien. Renta variable, pues da un rendimiento variable. Los más conocidos, muy bien, como bien lo mencionaba Arnold, son las acciones, ¿no? O títulos que representen sobre un capital social de una empresa y que son colocados entre el público de inversionistas. Y los podemos clasificar básicamente en dos, ¿no? Instrumentos mexicanos e instrumentos extranjeros, ¿ok? Además de las acciones. Número 26, ¿quién es? Muñiz López Yolanda Araceli. Araceli. Aquí estoy, profe. Ok, enciende tu cámara, compañero. Además de las acciones, ¿qué otro instrumento te suena a que es de renta variable? ¿Podrían ser los índices? Los índices. Desarrolla la idea, compañera. Pues de igual forma porque el rendimiento puede variar conforme va pasando el tiempo. Ok. Bien, dame un número del 1 al 41, compañera. 36. 36. Saldívar Villarreal Esmeralda. Aquí estoy, profe. Ok, Esmeralda Saldívar. Enciende tu cámara y dinos. Ayer, ¿Concuerdas con lo que dijo la compañera Yolanda o dices no por esto y yo propongo esto? pues sí estoy de acuerdo con mi compañera. También, por mencionar otro ejemplo, los fondos de inversión también son de renta variable. Ok, desarrolla la idea. Por ejemplo, vas a tener pues vaya una renta variable dependiendo el fondo que vayas a tener o los rendimientos que vayas a tener en determinado tiempo, el tiempo que necesites el dinero, vaya. Ok, bien, ok. Dame un número del 1 al 41. El 22. 22. Yolanda, enciende tu cámara. Estás en clase. No vino 22, Jesús Eduardo. 21. Maldonado Zárate, Eduardo Emiliano, perdón. Eduardo Emiliano. Sí, aquí estoy, profe. ¿Concuerdas con lo que dijeron tus compañeras? Sí,
Sí, yo considero que están en lo correcto conforme con ellas, pues con lo de los índices Tú y dices los índices y los fondos de inversión. de que tienen una renta variable. Sí, Eh, pues yo supongo que sí, aunque, eh, bueno, las acciones ya dijeron, ¿verdad? ya. Ok, igual, o sea, pues por ejemplo, lo de los futuros y lo de los contratos por diferencia también son de renta variable. Ok, va mejorando más o menos. Bien, dame un número del 1 al 41, compañero. Eh, 29. 29. Pérez López y Ana Guadalupe. Ana Guadalupe, Aquí estoy. adelante. ¿Tú qué opinas Ah, bueno, exactamente de qué. sobre los ejemplos de la renta variable? Am, ¿Tú qué opinas? pues estoy de acuerdo. Bueno, sí. También otro ejemplo podrían ser las divisas, ¿no? Ok, muy bien. Ok, bueno, primero, vamos a ir aclarando las ideas una a una. La compañera decía que eran los índices. Ok, los índices como tal no son instrumentos financieros ni digamos, donde se va a invertir un portafolio de inversión. Son referencias, nos indican, por ejemplo, el IPC, qué tanto está creciendo la bolsa de valores, nos sirve para darnos una idea. No son instrumentos financieros donde uno pueda meter su dinero. Sirven de referencia. Dos, los fondos de inversión que ustedes invierten y les dan y les ofrecen renta variable son portafolios de inversión. Es decir, son portafolios donde te ofrecen ciertas, una tasa, pero que puede ser variable, ¿ok? Entonces, un fondo de inversión no puede ser un activo. ¿Por qué? Porque está construido de portafolios y lo que estamos analizando es un portafolio está constituido por instrumentos de renta fija, que era el ejemplo más claro, era el de los CETES, y de renta variable, donde habíamos puesto las acciones. Los compañeros Eduardo y Diana Guadalupe pues mencionaban, bueno, las divisas en realidad sí son instrumentos donde uno puede meter su dinero, son variables, ¿ok? Va a variar en el tiempo, no es como que yo compre divisas y diga, me van a dar tanto, no puede variar en el tiempo, ¿ok? Entonces recuerden, cuando hablamos de portafolios de inversión e instrumentos de renta variable, estamos hablando sobre instrumentos que compraríamos y que pertenecerían a nuestro portafolio, los cuales unos me pueden ofrecer renta fija y otros me pueden ofrecer renta variable, ¿no? Y mencionábamos, bueno, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que también sabemos que también pueden estar dentro del MEXDR, ¿vale? Más adelante vamos a hablar. Y los derivados o instrumentos financieros alternativos, fondos de capital privado, que pueden ser capital venture, inversiones en materias primas o commodities o inmobiliarios, ¿no? Y sabemos que este tipo de mercados operan en el MEXDR, ¿vale? Que son que ya platicamos acerca del MEXDR, ¿ok? Pero bueno, por si las dudas. Barbosa López Oscar. Ok, compañero Barbosa. Dinos qué es el MEXDR y cuáles son algunos de los instrumentos que ya mencionamos en clase que cotizan en el MEXDR. ¿Y qué podríamos comprar para que pertenecieran a un portafolio de inversión? Ok, ok, ok. Y entonces, ¿qué instrumentos podríamos comprar para construir o que pertenecieran a un portafolio de inversión?
¿Ok? Más o menos, más o menos. Bien, bien. Ok. Bien, muy bien, compañero, efectivamente, ¿no? Aquí vemos que los temas que hemos estado analizando en clase, pues empiezan todos a ir hacia el mismo lado, ¿no? Perfecto, muy bien, el MEXDER. Entonces, hay que evaluar el desempeño de un portafolio de inversión. Normalmente es como que ya al final, cuando ya cierras o liquidas tu portafolio, es decir, vendes todo lo que pertenece y recuperas el dinero, se mide el desempeño del portafolio, se comparan los resultados y se deben de separar, ¿no? Los efectos del mercado y el desempeño del portafolio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mis proyecciones yo no había especificado ciertas situaciones que terminaron golpeando el rendimiento de mi portafolio, ¿vale? Y esto es muy importante. No sé si ustedes saben que normalmente las Afores reportan como sus, a ver, vamos a preguntarle. Las Afores, Guillén Castillo, Raúl Andric. Sí, profe, dígame. Ok, Andric. Dinos, ¿qué sabes tú acerca de cómo las pensiones emiten sus resultados para lo que son sus clientes o sus agremiados o sus pensionados? ¿Sabes algo de eso, Andric? Pues para empezar, no sé bien a qué se refiere con resultados, con el rendimiento. Ajá. No sé mucho de eso, profe. ¿No? Bueno, Andric, enciende tu cámara, dame un número del 1 al 41. El 10. Ok, vamos a ver quién es el 10. Ana Paula. Sí, profe. Misma pregunta, ¿tú sabes algo de eso? Pues lo que usted había dicho por las Afores, o sea, bueno, ahorita lo que sé es que hay dos leyes, que si estás en la 73, pues te puedes pensionar por el IMSS o por el Afore, y ya para las del 97, ya es solo por el Afore. Pues sí, es doble pensión. Ese era el paraíso, ¿no? Pero acerca de los rendimientos, ¿dónde lo publican? ¿Lo tienen que publicar? ¿No? ¿Nada? No sé. ¿No? Hay una compañera de ustedes que ya tiene una Afore, ¿no? Y está en Banco Azteca. ¿Quién es la compañera? ¿Se encuentra el día de hoy? Sí, soy yo. Ok, compañera. ¿Cómo sabes el rendimiento de tu Afore? Bueno, como en porcentaje de lo que me van dando o... No, como digamos, el rendimiento que va teniendo tu Afore. ¿Lo has checado? No, no he checado. De hecho, ya me estoy cambiando de Afore. ¿Te estás cambiando de Afore? ¿Por cuál? Sí. Por Sura. Sura, ¿por qué te estás cambiando con Sura? Creo que es porque tenía más rendimiento que Banco Azteca. ¿Por qué dices crees? ¿Lo checaste o te lo Sí, pasaron? pero igual me comentaron. Pero nada, es que no me acuerdo bien de los datos. Ok, muy bien, más o menos, muy bien. Gracias, compañera Viviana, por compartirnos tu sabiduría de experiencia. Víctor Jesús, adelante. Víctor Jesús. Bueno, donde yo sé, en internet puedes buscar indicadores de rendimiento neto de las Afores. Y ahí te viene como opciones de cuánto es el rendimiento que te dan todas las Afores, dependiendo de qué generación seas. Y ahí te dice cuál es la que te está dando más rendimiento, y según yo, hasta te dicen en qué, cada compañía en qué invierte ese dinero para que crezca. Ok, sí, más o menos. Y había visto a otro compañero que levantó la mano. ¿Quién era el otro compañero? Yo, Adelante, profe. compañero. Perdón, mi cámara no, ahorita me pasa mi laptop, pero es por eso que no la prendo. Pero también tienes como un número como un tipo número de cuenta, y ahí puedes checar como la cantidad que has ahorrado y ciertos porcentajes, ¿no? Efectivamente, muy bien, compañero Francisco. Así es, efectivamente. Ustedes, chicos,
Juan Pablo, adelante, compañero. Juan Pablo Malagón. Sí, yo nada más. ¿Se escucha ahí? Sí, fuerte y claro. Sí, también nada más era comentar como que muchas veces las Afores, por así decirlo, ya tienen como aplicación en la que te desglosan como todo el rendimiento pues de tus inversiones. La otra vez en mi trabajo fue justamente la compañía Sura que comentó mi compañera Viviana, como a darnos una plática de cómo funciona como todo este tipo de cosas. Y pues ya mencionaron eso de como quedarse de alta en su app y ya ahí ves como el desglose de movimientos. Ok, muy bien, Juan Pablo. Efectivamente, ¿no? Bueno, ahorita que vayan haciendo sus investigaciones, van a ir aprendiendo todas estas cuestiones acerca de cómo se va, pues, moviendo todo lo que es el fondo de inversión, ¿no? Y efectivamente, pues les dicen, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos un rendimiento del 10%, ¿no? Sobre tu de esta. Ya tú puedes decir, ok, fue muy bueno porque fue más que la inflación, es decir, al menos recuperé mantuve el poder adquisitivo de mi dinero, o pues la verdad es que está quedando a deber, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y efectivamente, se mide el desempeño de portafolio. ¿Cómo lo vamos a medir? Es muy sencillo, viendo cuál es el rendimiento al final que ofreció, ¿no? Si mis proyecciones fueran correctas, pues entonces el rendimiento que obtuve va a ser igual al rendimiento esperado, y entonces pues sí hice bien los cálculos. Si hubo una discrepancia ahí, pues habría que analizar si hubo algún efecto del mercado sobre los instrumentos que afectaron mi portafolio de inversión, o sencillamente fue porque pues no elegí bien los instrumentos, ¿vale? Y por último, pues sí se podemos comparar los resultados, ¿no? Efectivamente, hay páginas de internet donde te dicen, no sé, Azura te está dando mayor rendimiento que esta o esta. Y ya tú puedes efectivamente analizar, meterte y decir, vamos a ver por qué Azura está dando mejores rendimientos que cualquier, que otras, ¿no? Y ya verifican si efectivamente a lo mejor fue porque realizaron una inversión en algún instrumento que otra no lo ha hecho, o pues en múltiples casos, chicos, ¿vale? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pues sabemos que un portafolio bien diversificado con diferentes instrumentos de inversión, ¿qué sucede? Brindará al inversionista un buen rendimiento sin exponer su patrimonio. Y aquí es lo que habíamos comentado, una buena diversificación, chicos, les va a asegurar tener un buen rendimiento y el mínimo riesgo de exposición, ¿ok? Una buena estrategia de inversión debe buscar un rendimiento competitivo con el menor riesgo posible. Y esa es una parte fundamental, porque entre mayor sea mi rendimiento, nosotros sabemos que existe una relación directa entre inversión y entre inversión y el rendimiento. Si yo no tengo una buena riesgo, si yo no tengo una buena diversificación y una buena selección de los instrumentos, pues ¿qué va a suceder? Voy a tener pocos rendimientos y probablemente una mayor exposición al riesgo de lo que yo hubiera deseado. Y ahí es la palabra diversificación, ¿vale? Para obtener buenas ganancias. De esa forma, entre más activos financieros lo conformen, y aquí podemos hablar sobre otros, deuda, materias primas o acciones, el resultado será mejor que el mayor rendimiento. Y aquí vamos a preguntarle a alguien. Ana Paula, dame un número del 1 al 41, compañera Ana Paula. 25. 25, veamos quién es 25. Moreno Sarabia Aranza. Sí, profe. Bien, compañera, Aranza. Ok, dame un instrumento financiero de deuda. De los que hemos visto en clase. ¿Pueden ser los futuros? Ok, desarrolla.
Ay, perdón. Sí, escuchamos. Adelante, Aranza. Desarrolla la idea de futuros. ¿Por qué dices que futuro es un buen instrumento? Es un instrumento que yo puedo comprar de deuda que puede pertenecer a mi portafolio. ¿Sigues ahí, Aranza? Perdón. Sí, es que había ruido. Em, pues también pueden ser los bonos, ¿no? Ok, cambiaste de futuro a bonos. Es que, porque de deuda, no sé, no es como que, por ejemplo, pues sí, como que acuerdan una cantidad y de alguna manera tienes ahí pues la deuda y después lo tienes que como compensar. Te estamos perdiendo, Aranza, como que te nos estás yendo. En la idea, me refiero a eso. Te estamos viendo tu teléfono en tu mano. Dinos, ¿quieres que alguien te apoye? ¿O quieres desarrollar la idea? Sí, es que eso no lo tengo como muy claro. Ok. Ya lo platicamos, ¿vale? Bien, dame un número del 1 al 40. 13. 13. Vamos a quién es el 13. Guzmán Félix María Fernanda. María Fernanda. Compañera María Fernanda. ¿No se encuentra? No está. Y le pusimos asistencia. Se le fue el internet, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya, compañera, dinos tú. Dinos y ahorita pasamos con Víctor. Adelante, Yolanda. Salva a la compañera que faltó hoy. Pues es que sé que los bonos y los entes funcionan Como deuda, ¿no? Ajá, de gobierno, pero ¿qué le explico exactamente? Más o menos. Bien, Víctor. Víctor, habías levantado la mano. Tengo una duda, ¿los fondos de liquidez son de deuda? No tan de deuda, son otro tipo. Aquí hay que hacer una pausa. Ustedes conocen instrumentos de deuda normalmente como los bonos, ¿ok? Y los CETES. Pero también una empresa privada, por ejemplo, vamos a hablar de una grande, FEMSA. FEMSA dice, yo voy a construir, no sé, una planta vamos a poner en Zacatecas, ¿ok? Y entonces FEMSA dice, yo necesito 2,000 millones de dólares para esa planta. ¿Qué creen que va a hacer FEMSA? ¿Va a ir a un banco a pedirles prestado? A ver, bien. No, pues también emiten bonos, ¿no? Certificados de deuda para financiarse. Exactamente, bien, exactamente. Se llama deuda privada. También se le conoce como deuda privada. Ellos pueden decir, yo voy a colocar un bono que va a ofrecer una renta fija de, no sé, 7% y la voy a pagar a 3 años, 10 años. Y ya va poniendo una tasa de interés que sea competitiva. Y eso es un instrumento de deuda que colocaría en los mercados financieros. ¿Ok? Recuerden que una de las ventajas de ser una empresa que cotiza y puede estar en una bolsa grande es precisamente ese, que puede obtener recursos de, por ejemplo, la bolsa de valores y jalarlo para hacer sus inversiones y no tener que sacar o desembolsarse a golpe de 2,000 millones de dólares para construir la fábrica.
no puede poner una demanda privada en el mercado financiero, ofrecer una tasa fija y con eso se puede financiar. Obviamente que aquí va a entrar lo que ya habíamos platicado en otras clases, ¿no? La calificación que tenga la empresa. Obviamente que Moody's, Standard & Poor's, pues ya las califica. Y obviamente que si soy una empresa que tiene una calificación AAA, pues yo voy a ofrecer una tasa de interés que sea muy alta. ¿Por qué? Porque soy una empresa segura y el riesgo de que yo pague va a ser pequeño. Entonces, como es muy pequeño el riesgo de que yo ofensa, no pague ese dinero, voy a hacer una tasa baja, porque el riesgo es mínimo. Pero imagínense que soy una empresa como Banco Azteca, ¿no? Ahorita está de moda Banco Azteca. Y dice, ¿saben qué? Voy a emitir un bono de deuda por $400 millones. La voy a pagar en 3 años. Y vas y checas la calificación que tiene su deuda por parte de la calculadora, ya sabes cuáles son todas estas. ¿Y qué sucede? Veo que la calificación es baja. La tasa de interés que tú me estás ofreciendo, ¿con base a qué? Con base a la calificación que tienes no corresponde al riesgo que estás teniendo. Porque eres una empresa que vas a pagar tienes un riesgo elevado de pago. Entonces la calificación que va a tener va a ser nunca así de esto. Por lo tanto, el riesgo de que prestas también dinero va a ser muy alto, que hay una alta probabilidad de pago. Entonces, se va a tener que hacer Banco Azteca ofrecer tasas de interés muy altas para que los mercados acepten correr el riesgo de prestarle dinero a ella. ¿Ok? Entonces, más o menos funcionan las deudas. O sea, sí, podemos hablar de que normalmente si hablamos de deuda gubernamental, como los CETES. Pero también existen deudas privadas de empresas grandes que pueden poner deuda en los mercados financieros y la deuda que ellos van a colocar, poner la tasa de interés que van a pagar y va a estar en función del nivel de riesgo que corresponde, porque también luego la calidad de tiempo, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la duda ahorita sobre esto de la deuda. ¿Todo bien? Perfecto. Otro activo financiero puede pertenecer a portafolio de inversión diversificado, además de los que le llaman diversificados, son materias primas. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a Pablo? Sí, dígame. Dame un número de los 91. 212. Ya le preguntamos a digamos otro número. 31. También es López Marcos. Gracias, compañero Pablo. Marcos. Aquí. Bien. ¿Cuál es la que materias primas podemos comprar? Nuestros mercados. ¿Qué? Exacto. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esas materias primas? Para que pertenezcan a mi portafolio de inversión. Para acciones, ya habíamos dicho, deuda. Para la materia prima, ¿no? ¿Podrías repetir? Que podemos utilizar un replicador para las materias primas. Ya, como... Ajá. Ok, bien. Más o menos. Uriel, adelante. Puede ser comprar ETF que vayan siguiendo el desprecio de la materia prima o futuros. Ajá.
Bien. Sí, es lo que comentaba más o menos el compañero. Jesús. Sí, bueno, yo también iba a comentar eso de futuros, que las materias primas se pueden comprar en derivados. Exacto, muy bien, así es. Habíamos comentado que uno de los principales mercados donde se manejan lo que son los precios de materias primas y todo eso era Chicago, ¿no? Lo habíamos comentado en clases pasadas. Bien, efectivamente puedo comprar futuros de los precios de los de algunos y también puedo comprar como tal los activos, ¿no? También se pueden comprar. Por ejemplo, el otro día, no sé si era con ustedes, comentábamos que uno de los activos, digamos, seguros siempre es el oro, ¿no? Se compra mucho oro cuando hay mucha volatilidad en los mercados y mucho riesgo. ¿Por qué? Porque normalmente siempre o mantiene su precio o va subiendo poquito a poquito. ¿Ok? Ese es como un activo. Ya después vamos a platicar sobre esa parte. ¿Ok? Entonces, efectivamente yo puedo comprar materias primas con diferentes instrumentos financieros, dependiendo también la temporalidad, ¿no? Digo, de que lo voy a estar como reinvirtiendo, cuánto tiempo tengo que liquidarle el portafolio, etcétera, etcétera. Y bueno, no nos detenemos más, las acciones, ¿no? Que eso es lo más común, comprar acciones. En algunas empresas, ojo, acciones, ¿ok? No CFDs, ¿ok? Entonces, efectivamente, puedo diversificar mi portafolio comprando deuda. Ya sabemos que no solo es deuda gubernamental, sino también deuda privada. Puedo comprar materias primas o instrumentos financieros que repliquen el valor de las materias primas o un futuro, ¿no? Y acciones. El resultado será mejor dado que el rendimiento será mayor. Entonces, más o menos la diversificación, pues es lo que trata de hacer, ¿no? Cómo obtener un promedio de los diferentes riesgos que van a componer mi portafolio con el objeto de tener en promedio el rendimiento deseado. ¿Ok? Porque no es lo mismo el riesgo de comprar una acción a comprar una deuda, a comprar una materia prima. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es más o menos promediar, calcular el riesgo y promediar para que me vaya dando un riesgo promedio que es el que yo pues voy a mi cliente o yo, si soy el dueño del capital, es el que voy a mantener, ¿vale? Bien, además la diversificación disminuye el riesgo de tus inversiones ante fluctuaciones del mercado y evita descapitalizarse si es que en un activo o mercado cae. Vamos a regresar tantito. Imagínense que ustedes compraron deuda de Banco Azteca, ¿vale? Y ahorita con todos los problemas que tiene la deuda de Banco Azteca, que obviamente no va a quebrar, eso es indudable, pero pues dices, híjole, esa deuda que compré no me convino tanto. Y entonces checas tu portafolio de inversión y ves qué otras componentes tiene. Y dices, bueno, la pérdida que voy a tener en ese instrumento financiero va a ser compensado con la utilidad que me van a generar mis otras inversiones. Vamos a ver, por ejemplo, creo que el caso más notorio de un país que ha caído en default es Argentina, ¿no? Cayó en el 2000 y creo que también hace unos añitos, ¿vale? Vamos a irnos al ejemplo más común. El año 2000, Argentina cae en default. Entonces es una deuda gubernamental. Si yo tengo diversificada mi cartera, pero un gran porcentaje lo tengo puesto sobre esa deuda, pues mis otras inversiones no van a alcanzar a compensar las pérdidas que voy a obtener porque no pude recuperar el dinero de la deuda ni la utilidad que me habían prometido. ¿Ok? Pero si el porcentaje de mi portafolio de correspondiente o el correspondiente a la compra de deuda es pequeño, pues probablemente el rendimiento generado por mis otras inversiones me van a compensar la pérdida, ¿vale? Por eso es tan importante la diversificación. Me protege ante fluctuaciones y evita descapitalizarse, porque imagínense que tengan un fondo de inversión de 1,000 millones y tienen invertido 200 millones en deuda de Argentina y caen en default en impago. Quiere decir que no te van a pagar por un buen rato
y quiere decir que lo que te habían prometido probablemente no lo vayas a cobrar. ¿Por qué? Porque luego hay una reestructuración de la deuda y te van a pagar menos interés del que te habían prometido, pero te dicen, te voy a pagar, pero no lo que te prometí, menos. Me aguantas y en 2 años te pago. Y entonces tienes 800 millones diversificado entre acciones y materias primas. Si el rendimiento generado por estas inversiones te compensan la pérdida de la deuda, pues ya no lo vas a sentir tanto y ya no lo vas a estar, y ya no vas a estar tan descapitalizado para volver a realizar inversiones. ¿Ok? A eso se refieren esos puntos. Ahora, obviamente que son inteligentes y ustedes no van a comprar bonos de Argentina o de Venezuela, porque pues sería darse un disparo por sí solo en el pie. Son casos extremos, ¿vale? No son necesariamente los mejores ejemplos, pero bueno, sirven de extremo. Entonces, la combinación apropiada es lo que les decía, y el porcentaje a invertir en las diferentes clases de activos depende de tu perfil. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a regresar tantito. Ok, Uriel, dame un número del 1 al 41. El 14. El 14. Andan buscando números muy bajos. Hernández Pablo. Sí, dígame. Ok. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Tienes a una persona que tiene aversión al riesgo. Te dan Ok. 100 millones. ¿Cómo diversificarías esa cartera? Decía de buen cubero. Dependería de lo que quisiera, sus objetivos más que nada, pero como es adverso al riesgo, le metería una gran parte, como un 80% yo diría en deuda de gobierno Ajá. y un 20% en acciones para que le gane algo. Muy bien, sí, efectivamente sería un tipo de portafolio moderado, ¿no? Y es digamos, como tratar de mantener digamos, el poder adquisitivo y ganarle algo. Efectivamente, de eso se trata de diversificar, chicos. Ahorita estamos haciendo un ejercicio así, obviamente que eso se hace con cálculos, ¿vale? Ya después veremos esa parte. Entonces, la combinación apropiada y el porcentaje a invertir en diferentes clases de activos depende de tu perfil, es decir, de la persona. Si se trata de un perfil conservador, es probable que el portafolio tenga más activos de menor riesgo, como la deuda gubernamental, lo que nos platicaba el compañero, ¿no? Meter un gran porcentaje como, pues sencillamente comprar CETES y algún otro instrumento en menor medida para que al menos le genere un poquito más, ¿no? En este proceso, el rol de asesor financiero se vuelve fundamental para cumplir los objetivos del inversionista. Ahora, esto también, bueno, esto lo vamos a discutir cuando veamos lo de sus tareas, ¿ok? Evidentemente que si hablamos de pensiones, pues ahí es un poquito más complejo, porque ahí tenemos que meter la edad, tenemos que meter tenemos que sujetarnos a los reglamentos, a las leyes, a todo, y también pues a la competencia, ¿vale? Porque recuerden que pues muchos fondos de muchas pensiones privadas o no solo privadas, sino también de otro tipo de empresas, pues compiten entre sí y obviamente que, pues sí, o sea, tengo que ajustarme a las leyes, pero también tengo que sacar el máximo rendimiento a las pensiones para jalar gente. Aunque a decir verdad, la gente no se fija mucho en esas cosas. Deberían, pero no lo hacen. Para distribuir el dinero en varios instrumentos debes de tener en cuenta los activos, conocer a detalle las características de los instrumentos de inversión para conocer el rendimiento, ¿no? Y esta parte pues ya la hemos trabajado en clase. Ya hemos observado algunos de los instrumentos financieros más conocidos, de forma muy superficial, obviamente, pero al menos ya conocen, ¿no? Y el nivel de riesgo que representan, que ya sabemos que tiene que ver no solo con el nivel de activos, sino también el mercado donde se ajustan. Tenemos que ver también la cuestión de para qué son, el tiempo, etcétera, etcétera. Los títulos como los bonos, acciones y otros activos cuentan con distintos rendimientos que ofrece una mayor diversificación en menor riesgo, ¿vale? Y esto pues tiene que ver con, sabemos que los bonos privados, gubernamentales, acciones y otros activos, ¿vale? Ahora, también hay que conocer un poco lo de las acciones
en cuestión a las empresas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ya habíamos hablado de que la pandemia se considera dentro de las finanzas como un cisne negro, ¿no? Un evento que es poco probable, pero que tiene un gran impacto en los mercados, ¿vale? Y cuando hablamos de los mercados, estamos hablando de la cuestión de que dejó huella. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Pues bueno, imagínense, no sé, hay un caso muy notorio, no sé si ya lo leyeron con respecto a Zoom. Zoom se volvió súper común usarlo, aparte de Google Classroom y todas esas cuestiones, para las reuniones de los ejecutivos de empresas privadas, ¿vale? Entonces, Zoom estaba cotizando en la bolsa de valores a raíz de toda esta cuestión de la pandemia y que su uso se generalizó, se popularizó. El precio de esas acciones subió muchísimo. Entonces, ahí vemos un ejemplo de acciones que normalmente no, perdón, de acciones que probablemente no genera, no hay como una especie de algo, digamos, un evento altamente improbable que tuvo un gran impacto sobre el precio de las acciones. Pero también, pues normalmente después de la fiesta siempre viene la cruda, ¿no? Que le llaman. Pues ahora, después de que ya pasó lo de la pandemia, se empiezan a estabilizar las cosas y todo. ¿Qué pasa con muchas tecnológicas? Habían invertido fuertemente y ahorita hay muchas empresas tecnológicas, por no decir casi todas, que están despidiendo un gran número de personas. ¿Por qué? Porque pues sus precios de sus acciones habían subido bastante y pues tenían, pues digamos, pensaban que iba a seguir la fiesta. Obviamente, pues no iba a seguir como tal. Entonces, ahí vamos, ¿no? Y otros activos, pues ya sabemos que pueden ser materias primas, otros instrumentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los sectores, invertir en diferentes industrias es una alternativa para disminuir las fluctuaciones de mercado. Y aquí es donde vamos a hacer como una pequeña como análisis con respecto a lo de Silicon Valley Bank. ¿Qué saben del Silicon Valley Bank? Vamos a elegir. Uriel, otra vez, dame un número del 1 al 41. Perdón, compañero, pero es de los pocos que te veo. El 38. 38. Ay, no vino. Diana Teresa. 37, Uriel. Sánchez García, Edmi Gabriela. Edmi. Sí, aquí estoy. Adelante. Dime, compañera, ¿qué sabes sobre Silicon Valley Bank? Pues la verdad es que no, como que no estoy así como bien informada, pero pues tengo como que entendido como un concepto muy general que pues sí era un banco comercial y pues no me queda bien claro, o sea, cuál fue la razón por la cual quebró. Creo que ya lo habíamos comentado en clase, que fue algo así como no sé si tiene que ver algo así como con las personas que simplemente se dejan guiar en sus inversiones por como los comentarios y las como tendencias, y pues por eso fue como que no sobrevivió. Ok, más o menos, Edmi. A ver, Juan Carlos Lozano Aguilar, compañero. Era el banco que solo invierte en acciones tecnológicas, ¿no? Exacto. Y quebró. Bueno, sí se fue a bancarrota, ¿no? Más o menos. ¿Qué más sabes, compañero? Que fue porque unos contratos a 10 años habían vencido de unos inversionistas y querían su dinero de vuelta. Entonces, como todo el dinero estaba invertido en acciones de tecnología que son a muy largo plazo, pues lo tuvieron que sacar. Y ya como que no daban con el dinero para regresar a los inversionistas y se empezó a bajar como la misma bolsa de todas esas empresas de tecnología. Ok, más o menos. ¿Algo más, Juan Carlos, o es todo? Es todo. Uriel.
Según yo, sí, o sea, también algo así, de que ellos habían comprado como bonos a una tasa más baja de la que hay ahorita y empezaron, o sea, sus clientes empezaron a retirar dinero y vendieron esos bonos como con pérdida y aparte provocó que más clientes quisieran retirar dinero y no tenían para liquidar sus deudas y luego ya tuvo que interferir el gobierno para que no quebrara. Ok, más o menos, muy bien, Uriel. ¿Oyen más? ¿Oyen más? Eduardo, Emiliano. Sí, yo había visto un video de noticias en YouTube que está explicando que también tenía mucho que ver, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era amigo de Elon Musk, que empezó como que a decir, no, pues este banco de Silicon Valley no conviene dejar tu dinero ahí porque no te lo van a dar, no te lo van a regresar, lo están invirtiendo mal, y pues eso empezó a causar pánico en todos los clientes del banco. Y cuando pues absolutamente toda la clientela de un banco empieza a pedir su dinero de regreso, pues ahí es donde el banco quiebra porque al final de cuentas no tiene todo el dinero de todos los clientes porque lo invierte en diferentes cosas. Ese es el negocio pues del banco. Y bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Bien, bien, bien. Más o menos, ¿no? En realidad fue un conjunto de elementos que llevaron al desenlace de Silicon Valley. Lo primero es que esta palabra es esencial, ¿no? Diversificación. ¿Por qué? Silicon Valley Bank se había, como bien lo dijo un compañero, se había especializado en financiar y comprar acciones de empresas tecnológicas, es decir, capital para invertir en tecnológicas. Te compro acciones, te financio y todo eso, ¿no? Se especializó en ese tipo de empresas. Ahorita las empresas tecnológicas no han tenido un buen desempeño en cuestión de acciones, ¿ok? Y entonces las acciones aparecen en los libros de los bancos. ¿Por qué? Porque son activos. Entonces, dentro de tu, pues, digamos, tu libro contable, aparecen las posesiones o los activos fijos que tienes. Y dentro de esos activos que van a aparecer las acciones que tenía el banco. Si el precio de las acciones disminuye, ¿qué va a pasar con en los activos en su libro? Van a disminuir la riqueza que tiene la empresa. ¿Ok? Entonces, muchas de las acciones que tenía de empresas tecnológicas empezaron a caer. Por lo tanto, sus activos como tal, que estaban en los libros, se empieza a disminuir. Una, dos, efectivamente, ha habido una subida importante de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Derivado de qué? Pues el problema de la inflación y todas esas cuestiones, ¿vale? Entonces, ¿qué hace eso? Que el costo de los préstamos sea más elevado. Entonces, si tú eres un banco, tú también puedes pedirle prestado a otro banco o puedes pedir prestado a otro. Ya vimos que también las empresas pueden emitir bonos. La empresa de Silicon Valley ya había emitido bonos y tenía una deuda que pagar. ¿Ok? Ya se le había llegado su vencimiento, es decir, ellos ya habían emitido bonos. Tenían que pagar un dinero a la fecha del vencimiento. Recordemos que también las empresas privadas pueden emitir deuda. Entonces, aquí ya llevamos dos cosas peligrosas. Uno, el precio de las acciones de los cuales Silicon Valley era dueño empiezan a caer. Dos, ya empieza a caer, a subir o a encarecerse los préstamos en Estados Unidos y mi deuda ya está llegando a su fin. ¿Qué pasa? Normalmente, cuando una empresa dice, híjole, ya va a llegar el vencimiento de mi deuda y no tengo el dinero, pero quiero usarlo para hacer otras cosas o sencillamente quiero sanear mis deudas, ¿ok? Una corporación como un banco puede hacer dos cosas. Uno, liquidar su deuda, disminuir los pasivos y decir, bueno, entonces ya, no debo nada, ya los proyectos que iba a hacer los cancelo porque pues no hay dinero y ya. O
puedo refinanciar mi deuda. Emito más deuda a más largo plazo, pago la que tengo y lo que me sobre me lo quedo. Puede ser. Eso normalmente es pasar deuda de corto plazo a largo plazo. ¿Lo hacen muchas empresas? Sí. ¿Tiene algo de malo? No. Siempre y cuando sea una decisión bien tomada, ¿ok? Muchas empresas tienen deuda, sí, y están quebradas, no. De hecho, por si no lo sabían, chicos, tener deuda te da un beneficio fiscal. ¿Ustedes conocen el WACC? ¿No han estudiado el WACC? Ok, bueno, el WACC es se llama costo de capital promedio ponderado en español, ¿ok? Igual luego lo vemos. El WACC, al igual que el VaR, se utilizan para analizar riesgos y también para analizar fortaleza financiera de las empresas, hacer análisis financiero. El WACC incluye la deuda y ahí te ilustra que tener deuda te da un beneficio fiscal, lo puedes deducir. Y cuando hablamos de pagarle menos al gobierno, cualquiera lo hace. ¿Ok? Ahorita como la tenencia, ¿no? Que hay que pagarla. Estoy muy enojado con el gobierno, pero bueno. Hay que pagar, tú puedes decir, ok, yo, gobierno, te quiero dar, pero si te fijas, mi utilidad o mi rentabilidad que obtuve en este periodo fue muy pequeña. ¿Por qué? Porque tengo una deuda muy abultada. Entonces no te puedo pagar muchos impuestos porque en realidad, pues, ¿qué me vas a cobrar si tengo cero? ¿Ok? Eso es derivado de la deuda. Por ejemplo, Tron hace mucho esto. Se endeuda mucho, invierte mucho, pierde mucho, pero no paga impuestos. Porque a veces la tasa impositiva es más alta que la tasa de impuestos es más alta que la tasa que pagarías por una deuda. Y entonces dices, mejor pido prestado, pago menos impuestos y gano dinero. Eso es una estrategia que se llama, me parece se llama trade-off, que es mantener siempre un porcentaje de deuda elevado. Es decir, si el porcentaje de mis pasivos es del 50% con respecto a mi capital, crece mi empresa, me endeudo más para mantener ese 50-50. ¿Por qué? Porque el beneficio fiscal que me da es mayor que, que pagar los impuestos. ¿Ok? Entonces es una técnica muy buena, la usan muchas empresas, sí. Es común, sí. Todo el mundo lo sabe, sí. Y por eso las grandes empresas a veces pagan menos impuestos que ciertas personas, ¿vale? Entonces, eso también puede ser. Pero bueno, regresando a lo de Silicon Valley, pues vemos que las acciones que ellos tenían estaban concentradas en un solo sector, que ahorita está resintiendo. Se le acabó la deuda, tasas de interés más elevada, tenía que pagar. Entonces tenía la opción de liquidar ciertas acciones o mantenerlas hasta que se recuperara. Pero eso lo puso en un dilema que salió al público. ¿Y qué sucedió? El público pensó que estaba en quiebra y efectivamente la gente, los bancos no tienen todo el dinero que deberían de tener, no tienen el dinero de la gente, ellos los invierten, los prestan y entonces normalmente por ley solo deben de tener un porcentaje del dinero que tienen en depósito, ¿vale? Y pues ahí vemos lo que pasó. Entonces, digamos que el error fue que no diversificó sus inversiones en otros sectores, solo se enfocó en las empresas tecnológicas y eso lo llevó a que cuando hubo un riesgo, como tenía todo aquí concentrado, pues perdió, ¿vale? Muy bien. Entonces, por eso es tan importante la diversificación. Entonces, invertir en diferentes industrias es una alternativa. Silicon Valley no solo debió de haber invertido o prestar dinero en empresas tecnológicas, sino en otras áreas que, en dado caso que si el sector tecnológico cayera en una crisis pequeña pero importante, pues ¿qué va a pasar? Pues lo que pasó, ¿no? Entonces, puedes acercarte a una entidad financiera certificada para invertir tu dinero en diferentes instrumentos con la intención de
hacer crecer tu dinero, ¿vale? Eso lo pueden hacer ya incluso en la aplicación de Bancomer, ¿no? Con la aplicación de Bancomer pueden comprar CETES o pueden meter su dinero. Riesgos de portafolio de inversión y bueno, son 9:15, chicos. ¿Cómo se sienten? Los veo un poquito agotados. Uriel, te veo agotado también. Bien, chicos, vamos a dejarlo aquí porque este es un tema súper importante que necesitamos tenerlo en consideración. Son lo que son los riesgos financieros, cómo se clasifican y estas cuestiones, ¿vale? Entonces, los veo mañana, chicos, ¿vale? Y descansen. Gracias. Bye. Gracias. Una duda. Sí me puso asistencia, es que no sé si me escuchó. Ok, vamos a checar, compañera. ¿Cuál es tu apellido? Torres Mancilla, soy la penúltima, creo. Ah, Caitlin. Sí, Caitlin. Ah, ok. Está bien. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, dice Adelante. que yo